Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 19 de mayo y el día viene con tormentas en el norte y sol y calor en el centro y en el sur. La primavera, casi el verano, ya está aquí. Los cielos bien despejados de centro a sur, así que a disfrutarlo. El lunes que arranca con un pequeño susto desde Estados Unidos, porque Moody's, la agencia de calificación crediticia, ha rebajado la calificación de solvencia de la deuda de Estados Unidos. Lo hacía el viernes y hoy tenemos reacción de los principales mercados de bolsas, de bonos y también de euro-dólar. Ellos están muy al tanto de todo lo que suma o todo lo que hace referencia al tema arancelario. Los mercados están con la guardia en alto. ¿Por qué? ¿Por qué aranceles? JD Vance se ha reunido este domingo con von der Leyen y con Meloni en Roma. Las tres partes intentan limar asperezas en la guerra comercial. Vance dice que tiene voluntad de resolver las disputas, pero admite que hay algunos desacuerdos. No será un hueso fácil de roer, pero parece que hay ganas de entendimiento entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y Europa. La música suena bien y podría ser un nuevo motor para las bolsas. Veremos, porque ahí está Moody's. Mercados que se apoyan ya en el reciente acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir temporalmente los aranceles bilaterales y los acuerdos alcanzados con Oriente Medio por parte del republicano americano. Los inversores ven ahora como Wall Street se encuentra en bolsa pegados a los máximos del año, aquellos que alcanzó antes de la aparición de DeepSeek. El punto de incertidumbre máxima ha pasado y el riesgo de recesión mundial está disminuyendo. Ahora gana enteros un fuerte rebote en las bolsas, incluso hay quienes hablan de desmadre, pero ojo, los extremos no son buenos, ni lo fue el pesimismo excesivo del día de la liberación, ni lo es ahora el optimismo desmesurado de la tregua arancelaria. Quizás este aviso de Moody's viene a poner los pies en la tierra a muchos inversores. La bolsa española está en zonas de Lehman Brothers, los 14.000 de IBEX ya están aquí. Uno de los apoyos han sido los resultados empresariales. A nivel global, de media, las compañías han reportado unos ingresos prácticamente en línea con las expectativas, pero un 6% por encima de lo que los analistas esperaban en cuanto a beneficio neto. Según Bloomberg, esto supone unas ventas de un 2,7% superiores a las del mismo periodo del año pasado y unas ganancias un 8% por debajo. Aquí en casa hay más cosas, además de la bolsa y los mercados. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lanzará el plan ICEX, elaborado por las comunidades autónomas en materia de internacionalización. Su objetivo es dar apoyo a las compañías españolas para buscar nuevos mercados o para establecer en el mercado americano el impacto de los aranceles. Y mañana arrancará el gran evento de los data centers europeos. Se va a celebrar en Madrid y ahí se hablará de la inteligencia artificial, del consumo de energía, de la atracción de capital, de regiones con gran potencial, y ahí señalo especialmente a Aragón y a Madrid. De ello nos ocuparemos al filo de las 8 de la mañana. Y tres cositas más interesantes. Este fin de semana ha trascendido que el presidente de Estados Unidos, el expresidente Joe Biden, padece un agresivo cáncer de próstata con metástasis en los huesos. El anuncio ha conmocionado a Estados Unidos y ha recibido Biden una oleada de apoyos, entre ellos el de su rival político Donald Trump, también el del expresidente Barack Obama o la exvicepresidenta Kamala Harris. Y tres elecciones este fin de semana: Polonia, Rumanía y Portugal. En las tres se impone el europeísmo, se frenan los discursos más extremistas y la izquierda sufre un duro golpe. Polonia tendrá que ir a una segunda vuelta, ha quedado primero el candidato centrista. En Rumanía, con una participación en máximos del 65%, ha ganado un europeísta moderado y centrista. Y en Portugal, elecciones con una participación del 48%, ahí los partidos tradicionales no terminan de levantar cabeza. Vuelve a ganar el conservador Montenegro, ha llegado la derecha populista que ha empatado con los socialistas y Portugal deja bajo mínimos a la izquierda en todos sus feudos, incluso el del sur de Portugal. Ahí queda el dibujo del día, desde el lunes ya 19 de mayo. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas para este año y el que viene. Estimaciones para la Unión Europea, la eurozona y cada uno de sus Estados miembros que vamos a conocer esta mañana y que van a estar marcadas por el posible impacto de los aranceles de Estados Unidos, de los que hablaban ayer en Roma el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la confianza de llegar a un acuerdo en la negociación entre las partes. Europa es un aliado importante de Estados Unidos. Cada uno de los países europeos es un aliado importante de Estados Unidos, pero por supuesto tenemos algunos desacuerdos, como a veces ocurre entre amigos, en temas como el comercio. We want together to have a good deal for both sides. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con las comunidades autónomas para avanzar en la respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos. El motivo del encuentro de este lunes es el lanzamiento del Plan de Actuación en materia de internacionalización y búsqueda de nuevos mercados, un programa que el Gobierno espera que ayude a las empresas españolas a paliar el efecto de estos aranceles. Y daremos otro paso más. Venimos ya en las últimas semanas definiendo un plan de actuación en materia de internacionalización, de apoyo precisamente a la búsqueda de nuevos mercados o al establecimiento del mercado norteamericano en nuestras empresas. Pues el lunes lo lanzaremos, como digo, en conjunción con las comunidades autónomas. Un trabajo conjunto que esperamos que pueda servir de nuevo a ayudar a las empresas en aquello que más lo necesitan, que es paliar el efecto de estos aranceles. Las bolsas comienzan con caídas tras la rebaja de calificación de Moody's al rating de Estados Unidos. La agencia de calificación rebajaba ese rating de Estados Unidos debido al incremento de la deuda gubernamental y al pago de intereses en la última década, aunque mejora, eso sí, sus perspectivas de negativas a estables. Desde el gobierno estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quita importancia a esta rebaja y apuesta por el crecimiento económico del país. Antes que nada, creo que Moody's es un indicador rezagado. Creo que eso es lo que todos piensan de las agencias de crédito. Larry Summers y yo no estamos de acuerdo en todo, pero él dijo eso cuando rebajaron la calificación de Estados Unidos en 2011, así que es un indicador rezagado. Y tal como dijo Sean Duffy, con nuestro sistema de control de tráfico aéreo, no llegamos hasta aquí en los últimos 100 días. Sin embargo, tras esa rebaja de calificación, las bolsas están bajando esta mañana. Futuros americanos con caídas de en torno al 1%. Bajan también, aunque de forma mucho más moderada, los futuros en Europa, donde el futuro del DAX anticipa un recorte del 0,14%, el del Eurostoxx 50 cayendo ahora mismo un 0,04%. Mercados asiáticos también a la baja. No han gustado las cifras que se han conocido en China. Está bajando la bolsa china un 0,06%. Recortes también en Tokio del 0,7% y en Hong Kong del 0,3%. En el mercado de divisas, el euro empieza la semana por debajo del nivel de $1,12. El petróleo sigue bajando esta mañana, recortes para el futuro del Brent y del West Texas de medio punto porcentual. Y en el mercado de materias primas vemos también como el oro, lo tenemos esta mañana prácticamente sin cambios, subiendo un 0,1%. Vamos con resultados empresariales. La aerolínea irlandesa Ryanair ha presentado sus cuentas de su último ejercicio fiscal y mejora ingresos. Mejora un 4% esos ingresos en su ejercicio fiscal hasta los 13.950 millones de euros. También van a presentar cuentas esta semana otras empresas como Vodafone, Home Depot o Ralph Lauren, y también lo va a hacer la compañía minorista Home Depot después de que su rival Goldman anunciara la semana pasada que va a subir los precios de sus productos por culpa de los aranceles, lo que le ha valido las críticas de Donald Trump, que cree que la compañía debería asumir este incremento de costes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará hoy por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin. Y posteriormente va a mantener también conversaciones telefónicas con Zelensky, con los líderes de la OTAN, en un intento por parte de Trump de desbloquear las negociaciones de paz con la esperanza de alcanzar un alto en fuego en la guerra de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantaba además que la intención de Trump es verse cuanto antes de forma personal con Putin. Ciertamente hicimos la oferta, el presidente ya la hizo públicamente. Organizar ese tipo de reunión requeriría un poco más de trabajo, así que no puedo decir que se esté planeando ahora mismo en cuanto a elegir un lugar y una fecha, pero el presidente quiere hacerlo lo antes posible. Creo que la parte rusa también ha expresado su disposición, así que ahora solo es cuestión de reunirlos a todos y decidir dónde y cuándo se celebrará esa reunión y de qué tratará.
El primer ministro británico Keir Starmer acoge la primera cumbre entre Reino Unido y la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se van a reunir hoy en Londres con el primer ministro británico para concretar los detalles de ese esperado pacto de defensa y seguridad entre ambas partes. También van a discutir el futuro restablecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit. Y el conservador Luis Montenegro gana las elecciones en Portugal. Al gobierno y al primer ministro les corresponderá ejecutar el programa que fue presentado, cumplir los compromisos que fueron asumidos y estar a la altura de la confianza reforzada que recibieron de los electores. Alianza Democrática de Luis Montenegro tiene el 35% de los votos en esas elecciones, seguido por la derecha de Chega, mientras que los socialistas se hunden y alcanzan su peor resultado en 38 años. Elecciones ayer también en Rumanía, con victoria para el candidato proeuropeo Nicu Sordan, que se imponía en la segunda vuelta al candidato prorruso. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Hoy nos espera un día inestable con la llegada de una baja por el Atlántico. Afectará a la mitad norte peninsular con cielos oscurecidos y precipitaciones fuertes, acompañadas de tormenta en el Cantábrico y con menor probabilidad en las sierras del sudeste. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos al sur. Descenso de las máximas en la península y ascenso ligero en el tercio oriental. Las mínimas en aumento, salvo en el tercio sudoeste y en las islas sin cambios significativos. Viento flojo de dirección variable en la península con predominio de la componente oeste, salvo en el tercio oriental y Baleares, donde dominarán los componentes sur y este. En Canarias soplará un alisio moderado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En Normafin Consultora Inmobiliaria sabemos que vender la vivienda familiar es una decisión importante. Existen alternativas para capitalizar su patrimonio, como venta de la nuda propiedad, la hipoteca inversa o el alquiler vitalicio. Nuestro equipo de expertos en derecho inmobiliario le asesorará para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:14, es momento de mirar los mercados para ver qué es lo que está pasando, para conocer de dónde venimos y para intentar intuir hacia dónde vamos, situando sobre la mesa noticias macro
resultados empresariales y sobre todo sentimiento de mercado. Roberto Sol, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Rubén Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Empiezo contigo, tiempo real de las plazas asiáticas. Pues tenemos a los índices a la baja después de que ese crecimiento de las ventas minoristas en China en abril no alcanzara las expectativas, lo que está llevando a la bolsa de Shanghái a bajar un 0,03%. También está impactando a los inversores esa rebaja de calificación por parte de Moody's a la economía, a la deuda estadounidense. Hansen de Hong Kong abajo un 0,23%, cae con algo más de fuerza el Nikkei en Tokio, se está dejando esta mañana un 0,68%, el Kospi también a la baja, pérdidas hasta ahora de más del 1%. En las criptomonedas tenemos consolidación de niveles. Bitcoin 102.949 dólares, prácticamente sin cambios frente al día de ayer y prácticamente quieta en la última semana. Y Ethereum, recogida de beneficios, cae un 5% frente a ayer y cotiza a 2.373 dólares. Futuros americanos que vienen en rojo con caídas del Nasdaq 100 del 1,32% y del 1,07% para el S&P 500. Futuros en Europa. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. El futuro del DAX con una caída del 0,16%, el del Eurostoxx 50 se deja un 0,06%, el del CAC 40 de París viene más bajista, retrocede un 0,4% y el del FT100 de Londres está bajando un 0,2%. Muy bien, con esta fotografía es momento de entrar de lleno en el contenido. Y empezamos mirando a China, donde hemos conocido esta madrugada que las ventas minoristas se desaceleraron en abril. Hasta el 5,1%. Ese fue el aumento interanual en abril, según el informe que ha difundido esta madrugada la Oficina Nacional de Estadísticas, cifra que está por debajo de las expectativas y es un incremento de 0,8 puntos porcentuales inferior al registrado durante el mes de marzo. Eso por un lado, porque hemos tenido también en China cifras de producción industrial, en este caso con un aumento del 6,1% en comparación con el nuevo periodo del año anterior, superando las expectativas, aunque la cifra se queda por debajo del 7,7% registrado el pasado mes. El Banco de la Reserva de Australia inicia su reunión de 2 días. Después de que en el anterior encuentro mantuviera sin cambios los tipos de interés, además esta semana en Asia vamos a tener también mañana reunión sobre tipos de interés del Banco Popular de China y el viernes vamos a conocer el dato de inflación en Japón. Lo que ya tenemos sobre la mesa es el crecimiento del PIB de Tailandia, que se desacelera en el primer trimestre. La economía tailandesa creció a un ritmo del 3,1% interanual en los 3 primeros meses del año, superando las expectativas, pero registrando un crecimiento ligeramente más lento si lo comparamos con el trimestre anterior. Esa cifra del 3,1%, como decimos, fue más lenta que el 3,3% del trimestre anterior. Más cosas. En Taiwán ha comenzado esta madrugada la Feria Computex de Taipei, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, con la participación del consejero delegado de Nvidia. Jensen Huang, que ha anunciado allí hace apenas una hora que el gigante tecnológico junto a Foxconn, a NSTC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y el gobierno taiwanés van a construir una supercomputadora de inteligencia artificial gigante, dice, para la infraestructura de IA y el ecosistema de Taiwán. Más cosas en empresas. Atentos al fabricante de neumáticos surcoreano Kumho, que está bajando en bolsa tras el incendio registrado este sábado en su planta principal. Se trata del segundo mayor fabricante de neumáticos de Corea del Sur. Sus acciones están bajando más de un 7% después de que se haya visto obligado a detener las operaciones tras ese incendio declarado el sábado por la mañana. Alrededor de 400 empleados de la compañía tuvieron que ser evacuados, según informaban los medios locales, y se cree que el incendio fue provocado por equipos utilizados para calentar caucho crudo. Entre los clientes de Kumho figuran compañías como Hyundai, Volkswagen o Mercedes-Benz. Tenemos más protagonistas empresariales en Asia. Por ejemplo, Pony Ai, la empresa china de robotaxis, valorada en 6.000 millones de dólares, está subiendo más de un 13% en bolsa tras anunciar que planea una cotización secundaria en la bolsa de Hong Kong apenas 6 meses después de su oferta pública inicial en Nueva York. Tenemos también subiendo a los títulos de Fuji Media un 7%, a pesar de cerrar su ejercicio fiscal con pérdidas. También suben las acciones de Toei Animation un 3% tras mejorar su beneficio un 26%. Y un protagonista más en Asia es CATL, Contemporary Amperex Technology, el fabricante chino de baterías, que ha recaudado 4.600 millones de dólares en su salida a bolsa en Hong Kong y se va a convertir en la mayor oferta pública inicial global de todo el año hasta la fecha. La cotización de sus acciones en la bolsa de Hong Kong está programada para mañana martes. Miramos al mercado americano para el día de hoy. ¿Qué es lo importante, Roberto?
Hoy tenemos subasta de deuda pública a 3 y 6 meses y declaraciones de Rafael Bostic, John Williams y Neil Kashkari, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. Además, tendremos las comparecencias de Philip Jefferson y Lori Key Logan, miembros de la Fed. Muy bien, los índices despidieron la semana con subidas del 0,78% para el Dow Jones y del 0,70% para el S&P 500. El Standard & Poor's logró su mejor semana del año. Subió un 5% de lunes a viernes. Los índices lograron subidas gracias al tirón de las compañías y sobrevivieron a los malos datos macroeconómicos. El viernes conocimos las expectativas de consumidores de la Universidad de Michigan. Se coloca en mayo en el 50,8 frente al 53,1 esperado y el 52 anterior. Además, siguen coleando los efectos de los aranceles. Donald Trump dijo en su cuenta de Truth Social que el minorista Walmart tendría que tragarse los aranceles y no culpar a los gravámenes del aumento de precios. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también piensa que Walmart se tendrá que comer los aranceles. Ayer hablé por teléfono con Doug McMullen, el director ejecutivo de Walmart, y Walmart, de hecho, como usted describe, va a asumir algunos de los aranceles, tal como lo hizo el 18, el 19 y el 20. Veamos qué sucede. Lo que describe fue la presentación de resultados de Walmart. Otra cosa es que las empresas deben hacer es presentar el peor escenario posible para evitar ser demandadas. Los efectos de la guerra comercial parece que pueden beneficiar a los mercados emergentes. Entidades financieras como Morgan Stanley o Bank of America piensan que la renta variable de países en desarrollo pueden vivir un boom. Hay algunas que predicen qué rentabilidad pueden generar. AQR Capital Management asegura que ofrecerán rentabilidades del 6% en moneda local. Vamos con nombres propios. Hoy, atentos a Coinbase. Es la mayor empresa de criptomonedas de Estados Unidos y se incorpora al S&P 500. La compañía, eso sí, el viernes sufrió un ciberataque. Los hackers sobornaron a los agentes de atención al cliente para obtener información para conseguir datos de los usuarios del exchange y extraer fondos con esa información. Coinbase informó a la Comisión de Bolsa y Valores que este ataque podría costarle entre 180 y 400 millones de dólares. Atentos porque a las 10 y 10 de la mañana, en esa sección que hemos bautizado bajo el nombre Radar Empresarial, Coinbase será el protagonista. Hablaremos de su historia, de sus fundadores, de su capitalización y de las expectativas y de lo que puede suponer incorporarse al S&P 500 a las 10 y 10 de la mañana en Radar Empresarial. Bueno, el viernes fue un día de fusiones. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó el acuerdo de fusión entre Verizon y Frontier Communications. Es un acuerdo que está valorado en 20.000 millones de dólares. La transacción liberará miles de millones en nuevas construcciones de infraestructura en comunidades de todo el país, incluidas las zonas rurales. BT Group podría estar cerca de vender su participación del 50% en TNT Sports a Warner Bros. Discovery, según Financial Times. Según el medio, el acuerdo podría cerrarse esta misma semana. Este movimiento corresponde a la estrategia que sigue la empresa desde que Alison Kirby se unió a la empresa en febrero de 2024. Entonces la compañía decidió centrarse en áreas más tradicionales como la telefonía móvil y la banda ancha. Además, Warner Bros. Discovery tiene una opción para comprar BT antes de finales del próximo año. Y un apunte más importante: OpenAI, Nvidia y Cisco darán apoyo al centro de inteligencia artificial de Stargate, ese centro que planea construir en los Emiratos Árabes Unidos, según cuenta la CNBC. La empresa Emirati G42 construirá el proyecto en Abu Dhabi e integrará las últimas tecnologías estadounidenses, incluyendo los sistemas Blackwell GB300 de Nvidia. Bueno, hoy tenemos alguna cosita, pero para abrir boca ya tenemos algún resultado empresarial. Los más madrugadores, Ryanair, cuéntame. Efectivamente, ha informado de una caída del 16% en sus ganancias anuales debido a tarifas promedio más bajas, pero la aerolínea de bajo costo más grande de Europa también ha dicho que la demanda para este próximo verano es fuerte y que las tarifas han subido. El beneficio después de impuestos de su último ejercicio fiscal, que finalizó el 31 de marzo, fue de 1.600 millones de euros. Está en línea con las previsiones de los expertos. Ryanair transportó un récord de 200 millones de pasajeros en el último año después de reducir su objetivo inicial de 205 millones. La compañía ahora espera transportar en su próximo ejercicio fiscal a 206 millones de pasajeros. Bueno, para el día de hoy, ¿qué más tenemos? Hoy tenemos el dato final de IPC general de abril en la eurozona. En España se va a publicar la
la balanza comercial del mes de marzo. Mañana conoceremos la balanza por cuenta corriente de marzo en la eurozona y el dato preliminar de la confianza del consumidor de mayo que publica la Comisión Europea. En Alemania se publicará el índice de precios de producción. El miércoles tendremos el IPC general de abril en el Reino Unido. En Alemania el jueves la encuesta IFO de confianza empresarial de mayo y también tendremos datos preliminares de los PMIs compuestos de Reino Unido y de la eurozona. Y para terminar la semana, el viernes conoceremos en la potencia germana el crecimiento interanual del PIB en el primer trimestre. Y en cuanto a resultados, pues además de estos de hoy de Ryanair, en los próximos días se van a conocer los de Vodafone, EasyJet, Generali y Grenergy Renovables, entre otros. El IBEX 35 ha alcanzado los 14.000 puntos. Son niveles que no se veían desde la crisis de Lehman Brothers. Si se cuentan los dividendos cobrados, el inversor habría logrado una rentabilidad de más del 100% en estos últimos 17 años. En lo que va de 2025, el índice español lidera las alzas en Europa con un repunte, agárrese, del 20%. Se ha colocado por delante de Alemania. Efectivamente, es el índice más alcista en la eurozona y uno de los más alcistas en el mundo desde principios de año. Hoy parte desde 14.064 puntos máximos desde mayo de 2008. Subía un 0,96% en la jornada del pasado viernes y en el conjunto de la semana se anotó un 3,76%. El IBEX firmó su séptima jornada en positivo el pasado viernes. Entre los valores más alcistas tuvimos a Grifols, Acciona y Solaria. También destacaron Inditex y Colonial con subidas superiores al 1,5 porcentual. En el terreno negativo, solo 4 empresas se despedían en rojo. Arcelor cedía un 1,3%, Acerinox bajaba un 0,37%, Merlin perdía un 0,28% y Fluidra se dejaba un ligerísimo 0,10%. El resto de los grandes índices europeos también registraban subidas el viernes. El DAX alemán repuntaba un 0,4%. Es junto al IBEX 35 el índice más alcista en la eurozona. Londres subió un 0,58% en la última sesión y París un 0,42%. A estos niveles los analistas empiezan a recomendar prudencia y creen que es una oportunidad la que tenemos por delante para consolidar niveles. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de mercado. Estamos viendo un sentimiento muy positivo. La verdad es que nosotros pensamos que ya hemos podido pasar de aceleración. Creo que las subidas que estamos viendo en el IBEX 35 pues han sido espectaculares, pero podríamos estar ahora en una fase nueva de consolidación. Vamos a ver cómo evoluciona todo lo que es los acuerdos comerciales a nivel global, pero sí que esperamos que el Banco Central Europeo aumente su ritmo de recorte de tipos de cara a los próximos meses, dejando a los tipos cercanos al nivel del 1,50%. Diversificar, seguimos pensando que es la clave y no le damos tanto recorrido al IBEX 35. Despierta, invierte, gana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. 11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Israel vuelve a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Según el comunicado emitido por el gobierno de Benjamín Netanyahu, no se trata de una apertura total y solo algunos camiones podrán acceder. Israel reconoce en su comunicado que esta decisión responde a razones estrictamente operativas, impedir que la falta total de suministros comprometa el desarrollo de su ofensiva militar israelí para derrotar a Hamas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará hoy por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin. Y posteriormente mantendrá conversaciones telefónicas con Zelensky y líderes de la OTAN en un intento de desbloquear las negociaciones de paz con la esperanza de alcanzar un alto el fuego en la guerra de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantaba además que la intención de Trump es verse cuanto antes de forma personal con Putin. Ciertamente hicimos la oferta, el presidente ya la hizo públicamente. Organizar ese tipo de reunión requeriría un poco de trabajo, así que no puedo decir que se esté planeando ahora mismo en cuanto a elegir un lugar y una fecha, pero el presidente quiere hacerlo lo antes posible. Creo que la parte rusa también ha expresado su disposición, así que ahora solo es cuestión de reunirlos de todos y decidir dónde y cuándo se celebrará esa reunión y de qué tratará. El primer ministro británico Keir Starmer acoge la primera cumbre entre Reino Unido y la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se reunirán hoy en Londres con el primer ministro británico Keir Starmer para concretar los detalles de un esperado pacto de defensa y seguridad entre ambas partes. También discutirán el futuro restablecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit. El conservador Luis Montenegro gana las elecciones en Portugal. Al gobierno y al primer ministro les corresponderá ejecutar el programa que fue presentado, cumplir los compromisos que fueron asumidos y estar a la altura de la confianza reforzada que recibieron los electores. La Alianza Democrática obtiene el 35% de los votos, seguido por la derecha de Chega, mientras que los socialistas se hunden y alcanzan su peor resultado en 38 años. Elecciones ayer también en Rumanía, con victoria para el candidato proeuropeo Nicu Orban, que se imponía en la segunda vuelta al candidato prorruso. El Papa León XIV pide una iglesia unida en la primera misa que inicia su pontificado. La misa celebrada en la Plaza de San Pedro ha congregado este domingo a más de 100.000 fieles, según datos del portal oficial del Vaticano, Vatican News. El pontífice además pide una iglesia misionera que abre los brazos al mundo y ha exclamado que es la hora del amor. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con las comunidades autónomas para avanzar en la respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos. El motivo es el lanzamiento del plan de actuación en materia de internacionalización y búsqueda de nuevos mercados, un programa que el gobierno espera que ayude a las empresas españolas a paliar el efecto de estos aranceles. Y daremos otro paso más. Venimos ya en las últimas semanas definiendo un plan de actuación en materia de internacionalización, de apoyo precisamente a la búsqueda de nuevos mercados o al establecimiento del mercado norteamericano en nuestras empresas. Pues el lunes lo lanzaremos, como digo, en conjunción con las comunidades autónomas. Un trabajo conjunto que esperamos que pueda servir de nuevo a ayudar a las empresas en aquello que más lo necesitan, que es paliar el efecto de estos aranceles.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Ferrovial, a través de su filial polaca Budimex, se ha encargado de la renovación y ampliación de la estación de Varsovia, la más grande e importante de Polonia. ¿En qué ha consistido la obra? Con este proyecto se ha levantado una nueva estación cubierta, con un gran vestíbulo abierto, accesible y equipado con todo tipo de servicios. Además, se añaden 9 andenes conectados por un pasillo subterráneo y un túnel para el tranvía. El mayor de los retos de esta obra ha sido levantar toda la infraestructura sin interrumpir la circulación. Lo explica Jakub Skonkiewicz, director de proyecto de Budimex. Hay que recordar que estamos trabajando en el centro del nudo ferroviario polaco más transitado, por donde pasan 1.200 trenes y transitan 60.000 pasajeros al día. La estación tuvo que permanecer abierta y funcional durante toda la construcción, con el tren en marcha constantemente. La obra se ha ejecutado de arriba abajo, colocando primero la losa superior e interviniendo después en las capas inferiores. Esta decisión se tomó para mantener la estación operativa el mayor tiempo posible y minimizar los cortes del tráfico ferroviario. Con una inversión de 500 millones de euros, la estación cuenta ahora con 14 vías de tren. Pero ¿cómo se ha transformado este espacio? Diana Zigleska, especialista en relaciones públicas de Budimex. Desde que renovamos la estación y los andenes, ahora es una estación emblemática en Polonia. Toda la versión de la estación de Varsovia Oeste era oscura, tenebrosa y poco atractiva. Era difícil atravesarla. No había ascensores y ahora es posible ir incluso a pie de un andén a otro. Los vecinos que viven en los alrededores y utilizan la estación a diario pueden utilizarla libremente. Pueden acceder a todos los andenes. Habrá nuevas tiendas, nuevos restaurantes y también un nuevo lugar para trabajar. Esta estación ha sido concebida para ser sostenible. Para ello se han instalado 8.000 metros cuadrados de paneles solares en los ventanales de la cubierta, una técnica nunca usada en Polonia. Con una capacidad de 1 megavatio, esta instalación será capaz de cubrir el 30% de la demanda energética de toda la estación. La renovada estación de Varsovia se ha convertido en un referente tanto en Polonia como en Europa, que ya está teniendo un impacto sobre las comunicaciones dentro del país. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para entre cafés y vinos inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar.
Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo en orden por ahí? Bueno, muy bien. Los mercados yo creo que están entre varias fuentes de atención. Uno de ellos, la desescalada arancelaria. 2, la rebaja de calificación crediticia a Estados Unidos por parte de Moody's al pasado viernes. Y 3, los datos que hemos conocido esta madrugada en China. Datos que hablan de una desaceleración de las ventas minoristas en abril. Con todo este cóctel, ¿cómo ves los mercados esta semana? ¿Tú crees que habrá explosión, que invita a todo a recoger beneficios? ¿Cómo lo palpas? Y añadiría cambio de vencimiento, aunque es un vencimiento menor el pasado viernes, ¿no? Es decir, que podríamos decir que es un 2-2, ¿no? Es como va el partido. Entonces, bueno, excusa perfecta para recogida de beneficios. Vamos a ver el efecto real que tiene la bajada de calificación por parte de Moody's, la última que le otorgaba ese pedestal propio de Suiza, Australia, y ciertos países top, tipo Alemania también, por cierto, aquí en Europa, y si realmente tiene sus efectos, porque un efecto ya lo tiene. Sistemáticamente China viene vendiendo muchísima deuda estadounidense. Ya le ha superado, o mejor dicho, ha bajado del escalafón y le has adelantado como mayor tenedor, por ejemplo, Reino Unido. Ahora mismo tiene más deuda estadounidense de Reino Unido que China. Entonces, vamos a ir con mucha cautela porque, efectivamente, como tú bien dices, los efectos de relajación de presión arancelaria parece que se están disipando en el cielo, ¿no? Como cuando pasa un avión que te deja ese haz de humo y que luego, al cambio del ratito, desaparece, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos con los ingredientes perfectos para iniciar una recogida de beneficios. Pero esto siempre tiene doble lectura. Es tan claro que debemos corregir, es tan claro que lleva 5 semanas consecutivas subiendo el IBEX que igual le da por llevar a corriente. Es decir, el inicio de esta semana es importante. Los 14.000 puntos, nivel psicológico, 000. Hoy parece que arranca contracorriente con el resto de plazas y quiere seguir subiendo. Bueno, pues vamos a dejar de seguir subiendo, pero el mensaje, y con esto ya termino, es: no compramos, llegamos tarde a la fiesta, 5 semanas subiendo. En cualquier momento viene la recogida de beneficios. Pero se puede alargar un poquito más por aquello de la opinión contraria, Oye, de los temitas de hoy, seguimos con cascada de resultados empresariales. Hoy poquita cosa de momento. Hemos contado los de Ryanair. ¿Qué te parecen las cuentas y qué te parece el título en bolsa? A ver, las cuentas van en su línea, tiene que seguir recogiendo beneficios porque los costes son brutales, ¿no? A mí lo que más me preocupa de esto es el impacto que va a tener en IAG en el día de hoy. Desde el punto de vista técnico, nada, ningún pero, está en zona de máximos históricos. ¿Por qué? Pues porque el valor está haciendo lo que tiene, coger la tijera y recortar gastos para seguir contentando a los accionistas. La reacción es alcista, el efecto, como digo, es sobre IAG. Vamos a ver cuál es, porque es una gran aerolínea y se fijan todas las demás. No es como una estadounidense que pica menos, pero en principio el valor está en zona de máximos históricos. Por lo tanto, la senda es esta: seguir recortando gastos. Otro de los valores protagonistas es Coinbase, que hoy saltará al S&P 500. ¿Te gusta todo lo ligado a las criptomonedas? ¿Crees que esto le puede dar un nuevo empujón para seguir escalando posiciones? Bueno, esto se publicó el martes 13, efectivamente el hueco fue brutal, y a mí esto de comprar con la noticia, no, yo soy más de comprar con el rumor, ¿no? Se esperaba que estaba candidato a entrada, sí que ha ocurrido. Entonces, bueno, la apertura fue muy light, y a partir de ahí, pues bueno, ese día cerró con una subida muy fuerte del 9%. Tras la apertura no, pero por lo menos enganchamos un 4,5%. Y lo más importante, una zona de resistencia, es un hombro cabeza, hombro invertido, que le da potencial de subida para los 289, es decir, que también es el mismo mensaje, casi que en el IBEX, ¿no? Que llegamos tarde. El margen de subida ahora mismo hasta $289,
estando en 266 el cierre del viernes, pues ya es poco, ¿no? Mucho riesgo que asumes para poco pastel. Tiene lateralización, este valor necesita cotizaciones por encima de los $300 para que vuelva a ser atractivo, por lo menos para mis ojos. Para terminar, euro-dólar, petróleo y también Bitcoin. Bueno, pues mira, en ese orden, eurodólar está peleando por reconquistar el 1.12, que es el nivel que no debía haber perdido. El barril de petróleo Brent está con el problema que se le está atragantando los $65. No pasa nada, en la medida que no pierda los 63. Y en cuanto al Bitcoin, pues bueno, ha hecho ahí un viaje de ida y vuelta a los $106.000, viernes y el sábado y domingo, los fines de semana la volatilidad es brutal. Y lo realmente importante no está por arriba, está por abajo, es decir, el soporte. 102.550, nivel a no perder en base cierres. Mientras eso no ocurra, pues bueno, tranquilidad absoluta. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias por esas claves y que tengas buen lunes. Feliz semana. Venga, feliz semana a todos. Chao. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Capital Intereconomía con la educación financiera. Con los periódicos para ver cómo viene la actualidad de este lunes 19 ya de mayo. Empezamos con el superlunes del Economista. AIREF alerta de que el gasto en pensiones subirá un 6% en 2025. La revalorización con el IPC y el retiro del baby boom impulsan el incremento. El juego online duplica su beneficio desde 2018 pese a los operadores ilegales. Paralizadas 1 millar de páginas sin licencia. Santander eleva un 22% sus provisiones en consumo en Europa. España endurece las penas por violar sanciones de la Unión Europea. Y también cuenta que la vivienda tributa 24 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Vamos ahora con el diario Expansión. Indra blindará su consejo para hacer compras. Tendrá que renovar o sustituir a la Junta 11 de los 16 consejeros. Quiere comprar Santa Bárbara Sistemas, Iveco Defense Vehicles y también fusionarse con M&I. La fusión de Indra y Escribano será la operación más sensible para el nuevo Consejo. Cuenta también este periódico que Santander, BBVA, CaixaBank y Telefónica incluye la energía entre los riesgos geopolíticos, que Mapfre guarda en cartera 5.000 millones para compras y entrevista a la economista jefe del Tesoro de Francia y a la directora de Banca y Expansión de Wise. Wise busca alianzas con bancos tradicionales en España. Hay mucho apetito por adoptar soluciones de nuestra plataforma. Y la
economista jefe del Tesoro en Francia, cuenta que la energía nuclear permite descarbonizar y capitalización inversiones. Debemos vigilar el crecimiento de China en la Unión Europea. En la contraportada de Expansión, los chatbots de inteligencia artificial retienen los recuerdos de los usuarios. Los modelos almacenan perfiles y preferencias para ofrecer respuestas más personalizadas. La mejora de la memoria podría aumentar la monetización con la publicidad. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en la prensa nacional con el diario El País, que habla de ese resultado de las elecciones en Portugal. Dice triunfo conservador en Portugal con un fuerte ascenso de los ultras. También muestra en portada otro de los titulares destacados, que habla de cómo el gobierno se plantea ahora regularizar a 400.000 inmigrantes. Y también Israel es protagonista. En esta portada dice que recrudece su ataque con tropas y tanques por el norte y sur de Gaza. En la portada del diario El Mundo, asunto destacado para Moncloa, dice que se preparó hace 7 meses para la filtración de los WhatsApp del equipo de Sánchez. Se interesó en octubre por el contenido de los mensajes y un cargo afín a Marlaska preguntó, dice, a la UCO. También muestra en portada como la trama de Aldama negoció un amarre petrolero en Canarias, y sobre las elecciones de Portugal habla de cómo la coalición conservadora gana, pero se dispara la extremista Chega. En la portada del diario ABC muestra esta fotografía de los reyes felicitando al Papa León XIV. Dice que el Papa se compromete a trabajar por la unidad de la Iglesia. Y también muestra entre los titulares de portada como el intervencionismo de Sánchez ahuyenta la inversión. Es que la combinación de incertidumbre política, regulatoria y laboral y la irrupción del gobierno en empresas estratégicas frenan proyectos en España. Y en la portada del diario La Razón, fotografía destacada para esos centenares de miles de personas que se reunieron ayer en la Plaza de San Pedro para ver esa misa inaugural del pontificado de León XIV. El titular leemos como un papa abierto al mundo. Dice que León XIV reivindicó en la misa de inicio de su pontificado ante 20.000 peregrinos y cerca de 150.000 delegaciones un catolicismo misionero. En la prensa internacional comenzamos esta mañana en Alemania, donde se habla en este caso de esas elecciones presidenciales en Polonia. Hablan de que son un disparo de advertencia para el gobierno de Donald Tusk y se pregunta si existe un rumbo proeuropeo o aislacionista. También se habla de esas elecciones, en el caso se habla de otro asunto, del director de mayor fondo soberano del mundo, que advierte contra el optimismo excesivo en el mercado bursátil. Nicolás Tange habla sobre la política arancelaria de Donald Trump, sobre las debilidades de los consejos de supervisión alemanes y también de una receta para todo ello. En Francia también destaca esta mañana, hablan de esa cumbre de Choice France, denominada, a la que se va a celebrar hoy, en el que destaca cómo el Elíseo anuncia más de 1.000 millones de inversiones, especialmente centros de datos. Serán cerca de 20.000 millones de euros en esas nuevas inversiones extranjeras y destaca que es una oportunidad para que Emmanuel Macron pueda sumar a su historial económico. En Reino Unido destacan como el acuerdo de post-Brexit de Starmer está amenazado por esas demandas pesqueras de la Unión Europea, y es que los funcionarios de Bruselas corren el riesgo de hacer fracasar el reinicio europeo del primer ministro horas después de la cumbre en Londres. Y también habla de cómo Joe Biden es diagnosticado de forma agresiva de ese cáncer de próstata. En la portada del diario The Wall Street Journal habla de cómo Biden es diagnosticado con cáncer de próstata metastásico, aunque también destaca ese cálculo del plan fiscal del Partido Republicano que no reduce el déficit. Los republicanos avanzaron en ese proyecto de ley anoche, pero los analistas ya advierten de que la propuesta empeora el panorama fiscal de los Estados Unidos. Y también destaca en la portada de Wall Street Journal cómo las ciudades universitarias de Estados Unidos pasan del auge a la crisis, y es que muchas de estas universidades estatales están perdiendo más estudiantes cada año, lo que estaría perjudicando también a la economía local de algunas de ellas. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Bueno, mañana va a ser un gran día porque se va a inaugurar el evento de referencia para quienes diseñan, construyen y operan data centers de próxima generación. Es un encuentro importantísimo en Europa y que se celebra en Madrid. José Friebel es responsable de DCD Connect Madrid, que es ese gran evento de los data centers. José, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo lo decís? Data Centers Connect Madrid, ¿cómo lo mencionáis?
Bueno, la compañía se llama el evento de Data Center Dynamics, pero como es muy largo es DCD, por sus siglas. Bueno, arranca mañana este gran encuentro. ¿Quiénes van a estar? ¿De qué se va a hablar? ¿Quiénes? Veo que Aragón presente, pero también Italia. Cuéntame. Bueno, DCD con el Madrid, lo ha dicho bien, es el evento de referencia de industria de centros de datos en el sur de Europa. Celebramos ya nuestra edición número 18 aquí en Madrid, en el Hotel Ilustra Madrid Tower. Estaremos mañana y pasado, 20-21 de mayo. Y bueno, es una plataforma para conectar, aprender, compartir ideas y sobre todo también generar negocio en este sector de data center. Esperamos alrededor de 2.000 altos directivos del sector de data center de más de 30 países, más de 70 horas de contenido que además transmitimos en directo por streaming, 140 partners y más de 170 ponentes. Y es un evento que aborda las tendencias, las innovaciones y los desafíos que tiene este sector de data center. Y bueno, como novedad, seguimos impulsando un foro de inversión para hablar de las oportunidades de inversión y financiación en estas infraestructuras digitales. Y tenemos también nuevos foros como el impacto de la inteligencia artificial o el tema de sostenibilidad y los criterios de ESG. Y bueno, este año tenemos a Aragón como comunidad autónoma invitada, una región que está creciendo mucho de data center, y su presidente Jorge Azcón no debe encabezar esta delegación del gobierno aragonés porque bueno, muestra el apoyo y el compromiso del gobierno regional con esta industria. Y luego también tenemos a Italia como país invitado. Es un país con el que compartimos una ubicación geográfica interesante para los data centers en el sur de Europa y el reto de impulsar esta digitalización en el sur de Europa, ¿no? Entiendo que hay temas muy importantes que se van a tratar, entre ellos la capacidad inversora que tiene España. Está atrayendo mucho capital porque hay muchos proyectos en marcha y otros en el horizonte, pero se hablará también del impacto de la inteligencia artificial y también de cómo los data centers son un elemento esencial para evitar futuros apagones, ¿no? Sí, a ver, en cuanto a inversiones, estamos hablando que en diferentes informes habla que en España en los próximos 5 años se van a dar más de 58.000 millones de inversión. Vamos a multiplicar por 6 la capacidad actual de potencia instalada. Pero si se dan el crecimiento de la IA, la demanda de la IA, se da también el acceso a la energía que se necesita, ¿no? Hasta 2035 hablamos de más de 70.000 millones de inversión y multiplicar por 7, ¿no? Hasta los 3.000 megavatios. Sin duda, el data center, aparte de consumir 100% de energía renovable, es estabilizador de la red, ¿no? Entonces, bueno, tanto la IA como el tema de energía son algunos de los temas más importantes que se van a tocar en el Congreso porque son algunos de los desafíos más importantes que tiene el sector. Pues allí estaremos, DCD Connect Madrid, ese gran evento de referencia de los data centers para Europa situado en la capital de España. Muchísimas gracias, José Friebel, que vaya muy bien todo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós, que estéis bien, buenos días. Gracias. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, tenemos que hablar de una hora punta ya muy complicada prácticamente en todo el recorrido de M30, especialmente en la franja este, porque allí las retenciones son de largo recorrido, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, pasado el Puente de Ventas, dirección norte, y entre el nudo de Costa Rica y el de Manoteras. Hay también dificultades ya en prácticamente todas las entradas a la ciudad. Desde primera hora de la mañana, retenciones en la A5 desde Avenida de los Poblados, también
también en Santa María de la Cabeza A42 desde Plaza Elíptica. Ha ido en aumento la entrada ahora mismo por la Plaza del Conde de Casal, procedentes de la A3, en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, y en Avenida de América, donde la circulación es lenta tanto de entrada como de salida. Y a tener en cuenta otras zonas de la capital, como todo el entorno de la glorieta de